Muchas gracias. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, extenso, que vamos a tratar de resumir en los puntos que me parecieron más importantes, ¿sí? De lo que es la complicación del sistema nervioso periférico en los pacientes diabéticos. Básicamente nos vamos a centrar primero, bueno, en todo lo que es lógicamente la epidemiología, la importancia de esta complicación en diabetes que todos ustedes han visto y ven todos los días, un poco entender la fisiopatología para poder recordar las formas de presentación después clínicas y cómo llegamos al diagnóstico, más que nada de las formas más frecuentes, ¿sí? Y lo que son nociones del tratamiento. Y acá nos vamos a detener un poco en lo que es el tratamiento del dolor neuropático. Nosotros sabemos, ustedes saben mejor que yo, que dentro de la población de pacientes diabéticos, la mayoría son diabéticos tipo 2, una minoría son diabéticos tipo 1, pero a pesar de tener mecanismos de producción de la enfermedad diferentes, la prevalencia de neuropatía es similar en ambos grupos, ¿sí? El 50% de los pacientes con diabetes van a tener algún tipo de neuropatía. La mayoría de ellos van a presentar lo que llamamos una polineuropatía sensitivo-motora distal y simétrica. Ahora nos vamos a detener bien en estas cosas. Pero, a pesar de que la prevalencia es muy similar, los mecanismos de producción de la neuropatía son distintos en estos pacientes. Los diabéticos tipo 1, los pacientes con diabetes tipo 1, el riesgo de desarrollar una neuropatía periférica está directamente relacionada con el grado de hiperglucemias que manejen, ¿sí? Más allá del tiempo de evolución de enfermedad, etcétera, depende de eso. Por lo tanto, el control, el buen control de las hiperglucemias disminuye en forma significativa lo que es el riesgo de neuropatías y la progresión de la neuropatía, en casi un 80%, solamente el control de las hiperglucemias. En los diabéticos tipo 2 no es así, ¿sí? Algo que siempre, bueno, intuíamos que no era igual. Los diabéticos tipo 2 desarrollan también la neuropatía, el factor de riesgo es el valor de la hiperglucemia, pero está asociado a otros factores como la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, en donde tenemos que entender que son estos otros factores los que van a potenciar el daño del nervio en un contexto de hiperglucemia, y por lo tanto, si nosotros nos enfocamos solamente en controlar la hiperglucemia, el riesgo relativo de disminuir la aparición de neuropatías es solamente del 5 al 9%. O sea, acá ya tenemos una primera diferencia en donde la población que más vemos en la práctica todos los días, son pacientes más complejos que lo que es controlar solamente un laboratorio, controlar solamente el valor de la hiperglucemia, sino que tenemos que controlar otros factores que constituyen lo que llamamos el síndrome metabólico. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Que los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan una neuropatía mucho antes que los diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1 tienen la prevalencia de neuropatía es la misma, pero la aparición es más tardía, ¿sí? En cambio, los diabéticos tipo 2 no. Los diabéticos tipo 2, incluso al momento del diagnóstico, el 10-15% ya tienen neuropatía, en el momento que diagnosticamos diabetes. Bueno, que yo no diagnostico, que ustedes diagnostican diabetes, ¿sí? Entonces, nosotros se estima que en el mundo hay alrededor de 527 millones de personas con diabetes. De ellos, aproximadamente dijimos que la mitad van a desarrollar algún tipo de neuropatía. De esos pacientes, la mitad van a tener dolor neuropático por esa neuropatía. Y tenemos que recordar también que la neuropatía periférica es el principal factor de riesgo para el desarrollo del pie diabético, ¿sí? Entonces, por todo esto, el impacto
en salud que genera la neuropatía es muy alto y va a ser más alto. Se calcula que va a aumentar más del 50% esta prevalencia en los próximos 30 años. Entonces tenemos que manejar lo que es la neuropatía diabética. Yo no les voy a recordar cómo se diagnostica diabetes, me van a enseñar ustedes a mí, pero sí lo que para nosotros es importante, que es la presencia de neuropatías diabéticas dolorosas o no dolorosas, la mayoría son dolorosas, en pacientes que aún no tienen el diagnóstico de diabetes establecido, sino lo que llamamos estados prediabéticos. Los estados prediabéticos son causa de polineuropatía, la mayoría de ellos van a ser dolorosos. ¿Bien? Esto tenemos que recordarlo. ¿Y qué formas de presentación puede tener la neuropatía diabética? Las formas clínicas son muy amplias. La más frecuente, alrededor del 75% de las veces, se va a presentar con lo que llamamos una polineuropatía distal y simétrica. Esta es la forma más común, es la forma que también llamamos en bota y guante por el tipo de distribución que tiene. Es una neuropatía causada por daño axonal que afecta fibras gruesas y fibras finas. Acá ya empezamos a meter conceptos que tienen que ver con los diferentes tipos de alteraciones del nervio periférico, ahora lo vamos a repasar. Pero otra forma de presentación de la neuropatía diabética son las neuropatías autonómicas, llamamos disautonomías, o la presencia de neuropatías agudas. La polineuropatía distal y simétrica es una polineuropatía crónica, de presentación insidiosa, pasan meses en desarrollarse. Pero las personas con diabetes pueden tener cuadros agudos de neuropatía. En este grupo tenemos dos formas de presentación, que es la radiculopatía o radiculoplexopatía, generalmente lumbosacra, que es lo que llamamos amiotrofia diabética, y las neuropatías inducidas por el tratamiento, por el descenso brusco de la glucemia. Otra forma de presentación son las mononeuropatías. La mononeuropatía, por ejemplo, un síndrome de túnel carpiano, que comprime el nervio mediano, causado por diabetes, es una forma de presentación en donde la lesión está en un solo nervio, ¿sí? Una parálisis facial periférica, una neuropatía motora con lesión del tercer par, con una diplopía, todas esas son mononeuropatías. Las mononeuropatías como tal, o mononeuropatías múltiples, donde se afectan varios nervios en forma asimétrica y asincrónica, son otra forma de presentación en la diabetes. Para nosotros, cuando estudiamos neuropatías periféricas en general, la diabetes la ponemos como causa de todos los patrones de neuropatías periféricas, tanto craneales como espinales. ¿Sí? Es la causa más frecuente en el mundo de neuropatías periféricas, la neuropatía diabética. Este es un poco un esquema para empezar a distinguir estas formas clínicas de presentación. Cuando hablamos de la polineuropatía distal y simétrica, hablamos de un paciente que tiene afectación generalmente de miembros inferiores, empieza en miembros inferiores, es lo que describimos como neuropatías dependientes de la longitud, ¿sí? Empiezan por las fibras más largas, y las más largas y más distales, y va ascendiendo. Entonces empieza por la punta de los dedos de los pies, y va subiendo, hasta formar lo que llamamos una bota, y luego puede tomar miembros superiores, en forma distal, simétrica y sincrónica. Esa es la definición de cualquier polineuropatía, es la afectación de los nervios periféricos en forma distal, simétrica, es igual derecha-izquierda, y sincrónica, empieza al mismo tiempo, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Ese patrón de polineuropatía es el clásico, es el más frecuente de la polineuropatía diabética, pero puede presentarse, por ejemplo, en un paciente que tiene una neuropatía como complicación del tratamiento para descender la glucemia.
El otro patrón es un paciente que se presenta con una radiculoplexopatía, la amiotrofia diabética. Dijimos que este cuadro es más agudo y se presenta por una lesión, que generalmente es una vasculitis isquémica en el plexo lumbosacro. Entonces, el paciente tiene afectación de un miembro inferior y es más proximal que distal. ¿Sí? El compromiso es más de muslos, de cintura pelviana, que del pie. Si bien después se puede extender, empieza en proximal y es dolorosa. Después tenemos esto que yo les mencionaba, distintos patrones de mononeuropatías. Según qué nervio periférico esté afectado, vamos a tener la forma clínica de presentación. Y finalmente las neuropatías autonómicas, que va a afectar distintos órganos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, en la diabetes es compleja la fisiopatología y todavía se sigue investigando cuál es la causa final, pero sabemos que los predictores mayores de neuropatía son, por un lado, el nivel de la hemoglobina glicosilada. A mayor valor de hiperglucemia, mayor desarrollo de la neuropatía. Y la duración de la enfermedad. Pero en los pacientes diabéticos tipo 2, la aparición de neuropatía también se relaciona con estos otros factores que estábamos nombrando. El aumento de los triglicéridos, la disminución del HDL, la hipertensión, la obesidad central y el tabaquismo. ¿Sí? Son factores involucrados directamente en la producción de la neuropatía, no solamente las hiperglucemias. Y acá vamos a recordar un poco lo que es el nervio periférico, el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que es el sistema nervioso por fuera de la meninge. Entonces tenemos los pares craneales o los nervios raquídeos, ¿sí? Acá tenemos un esquema en donde tenemos la formación de un nervio espinal. Yo acá tengo la médula tiene una asta anterior y una asta posterior. Recordando anatomía, neuroanatomía. Del asta anterior va a salir la raíz motora del nervio espinal, del nervio periférico. Sale la raíz motora, que lleva las órdenes para la contracción muscular. Hacia la raíz posterior llegan las fibras sensitivas, que entran a la asta posterior de la médula. Acá tenemos lo que es el ganglio raquídeo, en donde está el cuerpo de la neurona sensitiva. ¿Sí? Acá tenemos el cuerpo de la neurona sensitiva, que tiene una prolongación distal y una prolongación proximal, que es la que se va a meter a la médula. Bien, formamos con esta porción sensitiva y esta motora el nervio raquídeo completo. Este nervio raquídeo está formado por un montón de axones. Los axones son las prolongaciones de esas neuronas motora y sensitiva. Esos axones van a estar cubiertos de mielina, que es esta. ¿Sí? La mielina es la capa protectora que va a favorecer, entre otras cosas, la conducción del impulso nervioso. ¿Sí? Pero el nervio raquídeo está formado por fibras motoras, fibras sensitivas, que tienen mucha mielina, y nervios que tienen poca mielina, o prácticamente están desnudos, los llamamos. Estas fibras se llaman fibras finas, que son fibras tipo C, que traen ciertas modalidades sensitivas. La modalidad de dolor y temperatura. ¿Sí? El dolor y la temperatura llegan por estas fibras finas. Lo que es la sensibilidad vibratoria llega por la fibra gruesa, y las órdenes motoras también salen por fibras gruesas. ¿Esto por qué se los explico? No es para complicarlo, sino porque después vamos a tener que entender esto para poder distinguir los síntomas de un paciente. ¿Cómo se produce el daño? Bueno, el daño axonal, la neuropatía diabética, es lo que llamamos una neuropatía predominantemente axonal.
se daña los axones. Hay otro tipo de neuropatías que son predominantemente mielínicas, por ejemplo, tener un Guillain-Barré. Se daña primero la mielina. En el caso de la diabetes, no, es al revés, se daña el axón. El daño axonal está generado por mecanismos metabólicos, por alteración de la microcirculación de la vasa nervorum y por algunos factores autoinmunes en algunos cuadros. El daño metabólico directamente provocado por la hiperglucemia y la dislipemia es bastante complejo, como ven, y lo que va a generar es la activación de procesos inflamatorios, disfunción de la mitocondria, todo esto dentro de lo que es el cuerpo neuronal, que está ahí en el ganglio de la raíz dorsal, ahí es donde predomina el daño, y formación de radicales libres por el estrés oxidativo. Todo esto, ¿qué va a provocar? Va a provocar una disfunción de la neurona no funciona como debe funcionar, o sea, no transmite su función, altera el transporte axonal, eso genera otros cambios que son distales, o sea, se lesiona el cuerpo neuronal que está en el ganglio de la raíz dorsal, y eso provoca que a nivel distal del axón, el que está llegando al dedo gordo del pie, no transmita información, deja de funcionar, y se generan también, a partir de este daño en el transporte axonal, alteraciones secundarias, que van a ser las alteraciones tróficas. Y con este daño neuronal va a venir la apoptosis. Cuando se daña en forma severa y crónica el axón, después perdemos la mielina también. Entonces, finalmente, el daño va a ser completo, tanto del axón como el de la mielina. ¿Esto por qué es importante? Porque después cuando ustedes reciben estudios, por ejemplo, estudios como un electromiograma, que ahora vamos a ver para qué sirven, leen un informe, y en el informe dicen polineuropatía axonomielínica, o predominantemente axonal, o predominantemente desmielinizante. Lo que tenemos que esperar en un paciente con una polineuropatía diabética es que el daño sea predominantemente axonal. Si el daño es predominantemente desmielinizante, ojo, no sé si es esta polineuropatía clásica, puede tener otra cosa. Esta polineuropatía clásica, distal y simétrica, dijimos que es una polineuropatía que depende de la longitud. Entonces empieza en los nervios más largos. Los nervios más largos llegan hasta la punta de los dedos, de los pies. Ahí es donde empieza. Va ascendiendo, ¿sí? Se afectan las fibras gruesas que tienen mielina y las fibras finas que no tienen mielina. Cada una de ellas va a dar síntomas diferentes. Y cuando la afectación llega a cierta altura de los miembros inferiores, que nosotros habitualmente la regla nuestra es, si subió hasta la rodilla, fíjense en las manos porque ya empiezan las manos, ¿sí? Si sube a la rodilla, vayan a buscar las manos, porque las manos ya empiezan a estar afectadas. Y finalmente puede llegar a ser muy severa y afectar hasta la raíz de los miembros. Esto ya es una polineuropatía severa. Lo importante es que el curso es insidioso, es lento, es crónico, es progresivo, tardamos meses en desarrollarlo. Todo esto avanza en meses o años, ¿sí? Los pacientes, que era lo que les decía, con diabetes tipo 1, el 20% tienen esta neuropatía después de 20 años. Si nosotros los esperamos, como empiezan jóvenes, los esperamos, van a llegar al 50%. Los diabéticos tipo 2, el 15% ya tienen neuropatía al momento del diagnóstico, y en 10 años, la mitad de ellos van a tener esta neuropatía. Y también es la que se va a presentar en los pacientes con estados prediabéticos o pacientes con un síndrome metabólico independientemente del valor de la glucemia. El 10% de estos pacientes van a tener polineuropatía. Estas polineuropatías se presentan, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es el motivo de consulta o el síntoma?
va a ser el de cualquier afectación del nervio periférico, como cualquier paciente. El nervio periférico puede dar síntomas que llamamos positivos o negativos, ¿sí? Si yo tomo un nervio sensitivo y lesiono el nervio sensitivo, los síntomas del paciente van a ser pérdida de la función, o sea, está con una hipoestesia, pierde función, o sea, ¿qué pierde? Sensibilidad para el tacto, para el dolor, para la temperatura, para la vibración, para distinguir dónde están las articulaciones, los dedos, ¿sí? La sensibilidad superficial y profunda se pueden perder. Pero también puedo tener lo que llamamos síntomas positivos, por una hiperexcitabilidad de esa neurona. Esos síntomas positivos, si lesioné el nervio sensitivo, va a ser dolor, parestesias, disestesias. Las parestesias son la sensación de hormigueo, las disestesias son sensación de pinchazos, ¿sí? Esos hormigueos no son hormigas, sino que son pinches, son como alfileres. El dolor tiene distintas características. Si yo lesiono una fibra gruesa, habitualmente no va a tener dolor, pero si yo lesiono una fibra fina, sí. La fibra fina, la lesión de fibra fina genera un dolor que es uno de los dolores más difíciles de tratar que hay en neurología. Es un dolor fulgurante, un dolor quemante, les quema la planta de los pies, les molesta el roce de la sábana, empeora a la noche. Entonces los pacientes vienen por dolor en los pies, les duelen los pies como si estuviese fuego, les dice. Tienen que sacar el pie de la sábana, apoyarlo contra el piso, lo apoyan contra la pared, lo apoyan contra algo frío para calmar el dolor. Si nosotros, bueno, ahora vamos a ver, si la afectación de la fibra fina es única, es exclusiva de la fibra fina, es el único problema que van a tener el paciente, que va a tener el paciente. No va a perder fuerza, no va a perder equilibrio, no va a perder reflejos, solo va a tener dolor. Si yo lesiono la parte motora del nervio, ¿qué voy a tener? También síntomas negativos. El síntoma negativo va a ser pérdida de fuerza y el síntoma positivo habitualmente va a ser calambres. Entonces, en general, el 30% aproximadamente de los pacientes se presentan con dolor. Este porcentaje llega hasta el 50% en el transcurso de toda la neuropatía. Y vamos a ver un ejemplo de un caso clínico. Acá tenemos una señora de 47 años, tiene 8 años de historia de diabetes tipo 2, tiene niveles de glucosa elevados en forma crónica, con hemoglobinas glicosiladas entre 8 y 9%, y consulta a su médico de atención primaria porque tiene una infección en el dedo gordo del pie derecho donde ya llegó a tener una osteomielitis. No tenía controles médicos, no iba a controlarse, no necesitaba, según ella, controlarse porque no sentía nada en los pies. No tenía dolor, no había notado nada malo, hasta que se ve la lesión. Tras el interrogatorio decía que había perdido la sensación del suelo frío de las baldosas del baño hace varios años. Al examen la fuerza era normal, excepto una leve disminución. 4 en 5 es en la escala de fuerza, es una disminución leve de la fuerza a la extensión del dedo gordo de ambos pies. Tenía el reflejo rotuliano disminuido y pérdida del aquiliano. Ausencia de la sensación de vibración, de pinchazos y de temperatura desde el dedo gordo, de los dedos gordos de ambos pies, con aumento gradual en la sensación, en la sensibilidad, en la zona media de las piernas. O sea, tenía algo que se llama bota larga ya llegaba arriba del tobillo. El tacto estaba reducido, o sea, había una hipoestesia táctil en ambos pies, tenía pérdida del vello, cambios tróficos de la piel por estasis venosa de las extremidades inferiores. Este es el paciente clásico, paciente que se va a presentar todos los días. Si nosotros tenemos que armar un síndrome, el síndrome es un síndrome polineuropático, es una afectación distal, simétrica y sincrónica, sensitiva y motora,
sensitiva por la pérdida de las distintas modalidades de la sensibilidad, motora por un déficit menor de la fuerza. Este es mi síndrome es polineuropático, con hiporreflexia. Entonces, ¿qué podemos